¿Quieres saber cómo es el actual tour del Estadio Santiago Bernabéu? Acompáñame. Bueno, pues aquí lo tenéis, esquina de la Torre B, el acceso al Tour Bernabéu está justo aquí escondido. Vamos para allá a canjear la entrada. Aquí en el acceso tienes a las personas auxiliares que te chequean la entrada y ya puedes acceder al control de seguridad para el acceso al tour. Gracias. Aquí nada más entrar tenemos el nuevo eslogan del Bernabéu y también la plaza de Cibeles cuando ganamos la última Champions. La Cibeles. A medida que vais subiendo tenéis fotos de los campeones de Europa de diferentes épocas. Aquí 1958, 1959. Bueno, quinta planta, ya vamos a llegar al Museo del Real Madrid. Aquí tenemos otras fotos del 66, del 60, el escudo del Real Madrid y aquí ya empieza lo bueno. Nada más entrar a este pasillo tenemos este cuadro del 98. Ya ves, Raúl, Morientes, madre mía, Hierro, Mijatovic. ¿Quién es? Sabio. Sabio. Madre mía. Esta del 2000. Casillas, Roberto Carlos, Sanchís. Miquel con 18 años. Esta del 2002, Vicente del Bosque, Michel Salgado, Hierro, Morientes. Madre mía, Raúl Zidane. La del 2014, esto ya es más reciente. Aquí tenemos una antesala donde tenemos dos pantallas, una con imágenes del Real Madrid y otra del Bernabéu a la izquierda, de la remodelación del estadio. Ahora que es Navidad tenemos un arbolito de Navidad y aquí tenemos la Champions, que te puedes hacer una foto con ella perfectamente, el escudo del Madrid. ¡Wow! Mírala. Que no quepa duda, bienvenidos al Real Madrid, el mejor club del mundo. Aquí a la derecha tenemos otra sala donde explican el funcionamiento del césped retráctil en estas pantallas y aquí a la izquierda tenemos una maqueta de lo que es el nuevo Bernabéu con los exteriores también ya totalmente remodelados. Lo que le falta al actual Santiago Bernabéu son esas letras que veis aquí arriba que pone Real Madrid, que en teoría salen los renders, pero a día de hoy todavía no están puestas y no sé si las van a colocar. La camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza. Santiago Bernabéu. Y entramos en la sala de los trofeos, a la derecha están los trofeos y a la izquierda está la cronología de la historia del Real Madrid, empezando por supuesto de cuando se fundó en 1902 hasta la actualidad. Aquí a la derecha el origen de la leyenda, tenemos diferentes regalos, obsequios. Por ejemplo, esta de aquí es una carta informativa a don Adolfo Meléndez, en la que se le informa que ha sido nombrado presidente honorario del club en 1916. Las espinilleras de cuero de los años 30. Madre mía, sí parece de metal. Botas de fútbol altas con la puntera reforzada. Madre mía, igualito que las de ahora. Balón de fútbol de 1908. Aquí arriba campeonato regional, 1922, 1923, 1928, 1930. Aquí abajo tenemos sellos de estampación con el escudo del Real Madrid. Madre mía, esto es histórico, ¿eh? Madre mía. Libro de registro de socios. De 1920. Trofeo mancomunado. Mientras seguimos andando tenemos a la izquierda la cronología, vamos por el 58, la tercera Copa de Europa en Bruselas, aquí el 59, cuarta Copa de Europa seguida en Stuttgart y aquí llegamos al sector de las 36 ligas. Madre mía, casi nada, ¿eh? Bueno, no voy a grabar todas, simplemente os voy a enseñar la última, la del 24. Seguimos por aquí, 1998, la séptima Copa de Europa en Ámsterdam, 2000, octava Copa de Europa y también Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Con el fichaje de Luis Figo nace el Real Madrid de los Galácticos. Aquí el 2002, la famosa volea de Zidane. A la derecha tenemos las 20 Copas de España y 13 Supercopas de España.
una de 1975. 2014, ya sabéis, Lisboa, Sergio Ramos. 2016, campeones de la 11ª Copa de Europa en Milán, la 12ª 2017 y la 13ª 2018. 2016, 2017 y 2018, las 3 seguidas. Y aquí a la derecha tenemos los trofeos singulares, por ejemplo, trofeos o torneos poco relevantes, como el trofeo colombino, trofeo Teresa Herrera, fijaos lo grande que es, y allí trofeo Santiago Bernabéu de 2018. Mirad este. Y la última Champions, la 15ª Copa de Europa en Londres, el año 2024. Ya tenemos que volver a ganarla, ¿eh? Hace mucho tiempo que no ganamos una Champions. Y aquí los 17 balones de oro y el super balón, el único de la historia del fútbol, plasmados aquí. El super balón de oro de Di Stéfano. Mirad qué bonito es. Entre esta sala y la siguiente tenéis aquí un espacio cinematográfico de la historia de Bernabéu. La gente hasta incluso se puede sentar ahí para verlo. Y bueno, entramos en otra sala. El madridismo son valores como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el afán de superación, la humildad, el respeto o la solidaridad. Florentino Pérez. Y aquí tenemos diferentes indumentarias de diferentes épocas. El escudo del mejor equipo aquí arriba. Y si nos damos la vuelta, la silla mágica de David Alaba. Y yo te abrazo. Ya. Bueno, trofeos individuales como botas de oro. Tenemos también guante de oro. Mira, bote de oro de Cristiano Ronaldo. 2011, 2014, 2015. Tenemos el de Best FIFA Men's Player de Cristiano Ronaldo 2016. Luka Modric 2018. Trofeo Yassin al mejor portero Thibaut Courtois 2022. Madre mía, qué de trofeos. Y mirad las camisetas. Hasta este año no empezaron a colocar estas líneas moradas de Adidas. Empezó Zanussi, pero duró poco, porque ya el siguiente fue Parmalat. Y mirad qué camiseta más bonita, ¿eh? Yo a día de hoy me pondría esta sin ninguna duda. Mira esta de aquí, homenaje a Emilio Butragueño. Così de cerca nos traes. Venga, vamos a la siguiente sala. Bueno, aquí realmente no hay nada. Un biombo donde no puedes pasar. Fotitos, mira, árbol de Navidad, que estamos en Navidad. Christmas Day. La Cibeles, muy importante. Campeón de Europa 2016. Luego en esta sala tenéis también estas máquinas donde podéis grabar estas monedas que tenéis aquí, las podéis comprar, solamente 5 euros, nada más y nada menos. Más cuadros, 2017. Casemiro, Cristiano, Isco, Asensio, Ramos, madre mía. Esto sí que era un equipo. 2018. Ay Llorente, ¿dónde has quedado? Aquí la 2024. Y no os preocupéis que si os hacéis pipí durante hacéis el Tour Bernabéu, tenéis baños, ¿eh? No os preocupéis que ya os veo. Aquí tenemos la primera sala del nivel 6, Fundación Real Madrid. Arbolitos de Navidad, muy chulos, la verdad. La verdad que uno de estos me vendría bien para casa. Nuestra camiseta es y será la camiseta de la solidaridad. Y aquí pues diferentes imágenes, vídeos de también la cronología de la Fundación Real Madrid en 1997. Y aquí entramos a ver imágenes de la ciudad Real Madrid, fijaos. La ciudad Real Madrid, la mejor ciudad deportiva del mundo. Aquí tenemos la famosa imagen de Dani Carvajal. Y aquí dice: las bases de nuestra ciudad son tan firmes como las convicciones de todos cuantos amamos al Real Madrid, una institución que respeta su pasado, aprende del presente
y apuesta decididamente por el futuro. Madrid, 12 de mayo de 2004. Aquí tenemos una maqueta de la ciudad deportiva del Real Madrid. Mirad qué sala más bonita. Y aquí estamos en la zona de los jugadores. Aquí simulan como que salen a jugar el partido desde el vestuario. Están todos y cada uno de los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid. Franco, Hausen, Mendy, Rüdiger, Brahim, Fran García, Ceballos, Carreras, Asensio, Falo, Arda Güler, Tchouaméni, Henry, Lunin. Y aquí tenemos a los brasileños, Fede Valverde, Vinicius y el resto por allí también. Y aquí entramos en la sala del club de las 15 Copas de Europa. A la izquierda tenemos trofeos internacionales como 9 mundiales de clubes, 6 supercopas de Europa, 2 copas de la UEFA, 2 pequeñas copas del mundo, 2 copas latinas y una copa iberoamericana. Y aquí las camisetas que se utilizaron en las diferentes finales de Champions que ha ganado el Real Madrid. El Real Madrid, gane o no gane, es lo más grande que existe. Paco Gento. Y esta es la sala que todo el mundo quiere ver, hasta incluso los antimadridistas. Ya corre la saeta, ya ataca mi Madrid. Soy lucha, soy belleza. Madrid, 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 a la Madrid. Y nada más, y nada más, a la Madrid. Y el único club que tenemos, este de aquí, el trofeo FIFA al mejor club del siglo XX. Ya terminando la sala de las Champions, tenemos aquí una camiseta firmada por todos los jugadores que jugaron la final de la Champions League, la última que tenemos. Ahí tenemos una maqueta de la plantilla, árbol de Navidad y la celebración posteriormente en Cibeles. Y ahí al fondo imágenes del partido que no puedo sacar por copyright, derechos de autor. Aquí tenéis un espacio donde podéis haceros carnet madridista por si aún no lo sois. Llegamos al último nivel de esta zona del Bernabéu. Aquí a la izquierda tenemos cositas para ver, pero ya empezamos a ver el interior. Ahí vemos las gradas. No os preocupéis que luego lo veremos mucho mejor. Bueno, aquí tenéis una vista panorámica desde el lateral oeste, pero lo que digo, luego bajaremos ahí abajo y a los vestuarios, que también están disponibles para visitar. Bueno, llegamos a este nivel y fijaos qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo han dejado todo esto decorado por la Navidad. Obviamente esto no está así durante el resto del año, es simplemente porque estamos en diciembre, en Navidad. El coche personal de Don Santiago Bernabéu, aquí, expuesto en el Tour Bernabéu, con regalitos. Ah, mira, demuestra tu habilidad lanzando. Show off your throw in school. Y también decoración navideña. Y en esta de aquí pinta y colorea. Aquí están los niños para pintar. Con las 6 copitas de Europa de Tu recuerdo mágico. Oye, qué bonito todo, ¿eh? Ambientado a la Navidad. Está muy chulo todo esto porque fijaos todas las cosas navideñas que tenemos aquí para hacerte foto. Tour Bernabéu, tienes aquí un banquito para sentarte y hacerte foto. Y también un buzón mágico para escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. El árbol de los deseos. Coges aquí un lápiz o un boli, lo que haya. Te dan una hojita. Hola. Eso es para poner en el árbol, ¿no? Sí. Vale. Muchas gracias. Nada. Mira, escribe tu deseo aquí. Lo escribes y lo pones en el árbol. Aquí hay uno que pone conocer a los jugadores del Real Madrid. Que los vacune Lamine Yamal. Tener otro viaje con mi familia. Tener paz y salud. Salud, amor, paz, Dios es nuestro corazón. Bueno, voy a poner que el Madrid tenga muchos éxitos, muchos trofeos y que la época de Negreira acabe de una vez y que salgan todos imputados.
A ver, obviamente si veis los árboles que tienen pocos deseos es porque cuando acaba el día los quitan y al día siguiente se vuelven a colocar unos nuevos. Es por eso que no están tan poblados. Y aquí acaba la sección de Navidad. Volvemos a bajar escaleras en la torre. Aquí tenéis otro espacio nuevo que es el de Real Madrid Games, que eso es otro espacio aparte, contratando aparte del Tour Bernabéu. Escanea el código QR y crea. Más que nada este espacio es para pues, niños pequeños, son diferentes juegos, zona interactiva. Como podéis ver hay dos vallas que separan esto, el Real Madrid Games es hacia la izquierda, nosotros seguimos hacia la derecha que estamos haciendo el Tour Bernabéu. Pero bueno, ahí os podéis hacer una idea de cómo es todo esto. Es una zona que está bastante bien, lo que digo es sobre todo para niños, pero bueno, si te gusta la actividad, los juegos de deporte y demás, pues contrátalo. Nueva sala. Aquí tenemos la sección de baloncesto, cantera y Real Madrid femenino. También cronología entera de la sección de baloncesto. Aquí también somos reyes de Europa, ¿eh? Y aquí tenemos más pantallitas con los jugadores de baloncesto del Real Madrid. tener 38 ligas, 11 copas de Europa, una copa latina. Fijaos las copas del mundo, qué pequeñitas son. E imaginaos un jugador de baloncesto que tiene el triple o el cuádruple de la mano más grande que yo, pues en esa, levantando esa copa. Madre mía, qué locura. Las ligas, las copas de España y supercopas. Y entramos en Real Madrid femenino. Igual, las pantallas con las jugadoras del equipo. La fábrica. Bueno, ahora pasamos de un lado a otro gracias a esta sala maravillosa, llena de cosas súper bonitas, no hay nada, a pasar a ver la vista panorámica, los vestuarios y el banquillo. Estamos a punto de salir a ver el interior del estadio, pero aquí tenemos las fotos de las Champions que te ponen con croma para que tú luego pues, la puedas comprar en la tienda. Bueno, y antes de subir por las escaleras mágicas para ver el interior, tenéis la posibilidad de coger energía aquí, en el bar, para coger una hamburguesita, coger energía y subir esos escalones mágicos que te llevan al interior. Madre mía, qué pasada. Bueno, vamos a ir a los vestuarios, banquillos y demás y fijaos qué bonito todo esto, Madre mía, qué pasada. Guay, qué pasada esto, tío. Qué pasada de maqueta. Esta es la actual, porque no están las letras ahí arriba. Aquí tenemos el vestuario visitante. Mira, ahí tenemos hasta incluso un jacuzzi, ¿no? O un baño termal. Bueno, esto lo conozco, la verdad. Aquí estuve hace poquito, bueno, entre comillas, hace poquito con Adidas. Estuve además en este banco, en este asiento. De aquí. Estuve cambiándome y poniéndome las botas para salir a jugar al terreno de juego. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. Y ahora aquí, a la derecha, está el túnel de vestuarios. Y ahí al fondo el del Madrid. ¡Wow! Mira, mira, mira. Mira qué pasada, Por aquí vienen los jugadores cuando vienen con el autobús. Van al vestuario. Y mira, el túnel. Mira qué pasada, chaval. Y ahora el local. Este sí,
Madre mía, y pensar que por aquí pasan los jugadores. Madre mía. Madre mía. A ver por dónde vamos ahora. Cámaras frigoríficas. Servicios. No, servicios. Lavabos y demás. Hondo. Y unas duchas. Aquí es donde Bellingham se saca su miembro viril. Mira, 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 mira. Un poquito de cardio antes del partido. O después. Un poquito de recuperación. Y a ver a dónde pasamos ahora. Me imagino que al interior. Y ahora ya sí, esto ya es otra cosa. Mira qué imagen. Ah, mira. Esto es nuevo. Se bajaba de abajo corriendo. Para ponerme ahí abajo. Allí. Una barandilla. Estaba poniendo una barandilla. Madre mía, igualito que hace 40 años, ¿eh? Madre mía. Wow, qué pasada, qué vista desde aquí, ¿eh? Espectacular. La zona VIP que está detrás de los banquillos. Vaya imagen, por favor, vaya imagen, tío. Qué auténtica locura. Wow. Sí. Bueno, aquí el banquillo local está muy demandado. Y aquí ya, pues, césped artificial. Y perdón. Y aquí fijaos, mira, 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 mira. Mira qué imagen. Túnel de vestuarios. Antes hemos venido por ahí dentro, hemos ido por allá, hemos ido a los vestuarios, pero esta es la parte por donde salen y se ven por las cámaras, que ya se sientan en sus respectivos lugares y ya a jugar. Bueno, pues vamos llegando a la parte final del recorrido del Tour Bernabéu, pero esta parte de aquí es la mejor para mí, ¿eh? Madre mía, qué locura de imagen. Visitando aquí donde están los jugadores siempre en los partidos y mirad el estadio. Qué pasada. Bueno, aquí ya está el fin, acabamos en la tienda. Tienes que enseñar tu ticket para el aforo, más que nada del tour. Bueno, pues aquí salimos a la tienda oficial, se has hecho fotitos, tienes aquí una chica muy amable que te da los QRs para que lo puedas canjear justo allí. Y nada, pues así es el Tour Bernabéu este año 2025 que ya está acabando. Madre mía, la tienda, cómo mola la tienda. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal si eres madridista y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que vean cómo es el actual tour del Estadio Santiago Bernabéu. Déjame lo que quieras en comentarios y nos vemos muy pronto. Chao, chao.